Invité a mi ex y a su nueva esposa a cenar, y confesé lo impensable frente a todos. No sé en qué momento se me ocurrió que era una buena idea. Tal vez fue el cansancio de cargar con el peso de los secretos, o quizás solo quería, por una noche, fingir que el pasado no seguía royéndome las entrañas. Pero ahí estaba, en mi pequeño departamento, con la mesa puesta, el aroma del guiso de carne flotando en el aire y el eco de mis propios nervios resonando en mi cabeza. La invitación no fue impulsiva, aunque ahora lo parezca. Hace semanas, mientras tomaba café en una plaza, vi sus fotos en redes sociales. Él, con esa sonrisa que aún me hacía apretar los dientes, y ella, su nueva esposa, radiante, con un brillo que yo nunca logré reflejar. No sé por qué escribí el mensaje. Oye, ¿te gustaría venir a cenar? Me encantaría conocerla. Sin rencores, ¿sabes? Me arrepentí apenas lo envié, pero él respondió en minutos. Claro. Nos encantaría. El viernes está bien. Y así, sin más, el plan estaba hecho. El viernes llegó como un tren sin frenos. Pasé el día limpiando, cocinando, revisando cada detalle. La mesa tenía un mantel blanco que compré especialmente para la ocasión, y las velas que encendí temblaban tanto como mis manos. Quería que todo fuera perfecto, o al menos que pareciera que lo era. Pero en el fondo, sabía que no estaba lista. No para verlo a él, no para conocerla a ella, y mucho menos para lo que estaba a punto de soltar. Cuando tocaron el timbre, mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaban. Él, con esa postura relajada que siempre me sacaba de quicio, y ella, más hermosa en persona, con una sonrisa cálida que me desarmó. «Qué lindo lugar», dijo ella, entrando con una botella de vino en la mano. «Gracias por invitarnos». Su voz era suave, casi musical, y por un segundo odié lo fácil que era quererla. Él me miró, con esa mezcla de nostalgia y cautela, y solo dijo, «Se ve increíble. Huele delicioso». La cena comenzó con una conversación torpe, de esas que intentan llenar el silencio con trivialidades. Hablamos del clima, del tráfico, de cómo ella había decorado su nueva casa. Cada palabra suya era un recordatorio de que ahora ocupaba el lugar que una vez fue mío. Pero no era solo eso. Era la forma en que él la miraba, como si ella fuera el sol y él solo quisiera orbitar a su alrededor. Me dolía, aunque no quería admitirlo. Me dolía porque, en algún rincón de mi alma, todavía lo quería. O tal vez solo quería lo que tuvimos antes de que todo se rompiera. El guiso estaba bueno, o eso decían. Los platos se vaciaban, el vino fluía, y las risas empezaban a sentirse menos forzadas. Pero yo no estaba ahí, no del todo. Mi mente seguía dando vueltas, atrapada en recuerdos que no había invitado a la mesa. La noche en que él se fue. Las discusiones que nunca resolvimos. Y ese secreto, ese peso que llevaba años cargando, que me quemaba la garganta cada vez que lo miraba. Entonces, no sé cómo pasó. Tal vez fue el tercer vaso de vino, o la forma en que ella puso su mano sobre la de él, o quizás fue solo que ya no podía seguir callando. Me levanté de la mesa, con el corazón latiéndome en los oídos, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Hay algo que nunca te dije», mirando fijamente a mi ex. La sala quedó en silencio. Ella me miró, confundida, pero con una curiosidad inocente. Él frunció el ceño, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «No te lo dije entonces porque no quería hacerte daño», continué, con la voz temblando. «Pero, cuando terminamos, no fue solo por las peleas. Había alguien más». Sus ojos se abrieron, y por un segundo, el aire se sintió tan pesado que apenas podía respirar. «No fue una aventura, no fue nada físico. Pero estuve enamorada de otra persona mientras aún estaba contigo. Y nunca te lo dije». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella bajó la mirada, apretando la servilleta en su mano. Él no dijo nada, pero su rostro era una tormenta. Y yo solo sentí el alivio y el terror mezclándose en mi pecho, como si acabara de abrir una puerta que no podía volver a cerrar. El silencio se alargó como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La vela en el centro de la mesa parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, y el aroma del guiso, que hace apenas unos minutos llenaba el aire de calidez, ahora parecía fuera de lugar, como un invitado que no sabe cuándo irse. Yo seguía de pie, con las manos temblando, apretando el respaldo de mi silla como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad.
Mi ex no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el plato vacío frente a él, como si estuviera buscando respuestas en los restos de salsa. Ella, su esposa, seguía con la servilleta en la mano, sus dedos apretándola con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. ¿Qué quieres decir con alguien más?, dijo él finalmente, con una voz baja, casi un susurro, pero cargada de algo que no supe identificar. ¿Dolor, enojo, o solo sorpresa? No lo miré directamente. No podía. En cambio, mis ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, vi algo que no esperaba. No era juicio, ni rabia, sino una especie de compasión que me hizo sentir aún más expuesta. No fue algo planeado, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que se me quebraba en cada palabra. No fue como si te hubiera traicionado de la forma en que estás pensando. Era alguien que conocí en el trabajo, alguien con quien hablaba mucho. Al principio era solo eso, hablar. Pero con el tiempo, empecé a sentir cosas que no debería haber sentido. Y no hice nada al respecto, no actué, pero, lo sentía. Y eso me mataba, porque sabía que no era justo para ti. Él soltó una risa amarga, una de esas que no tienen nada de alegría. ¿No era justo para mí? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué esperar hasta ahora, hasta esta noche, para soltar esto? Su voz se alzó un poco, y noté que ella puso una mano suave sobre su brazo, como intentando calmarlo. Pero él no la miró. Sus ojos seguían clavados en mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veía de verdad. No a la versión de mí que él recordaba, no a la que había amado, sino a esta, la que estaba rota, vulnerable, y tal vez un poco más honesta de lo que nunca había sido. No lo sé, admití, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Tal vez porque no quería que me odiaras más de lo que ya lo hacías cuando terminamos. O porque pensé que guardármelo era mi castigo. Pero estar aquí, viéndolos a los dos, viéndote tan feliz, no pude seguir cargando con esto. Necesitaba sacarlo. Ella habló por primera vez desde mi confesión, y su voz era tranquila, pero firme. ¿Por qué nos invitaste esta noche? ¿Era para esto? ¿Para decir esto? No había acusación en su tono, solo una curiosidad genuina, como si realmente quisiera entender. Y eso, de alguna manera, me dolió más que cualquier enojo que él pudiera arrojarme. No, dije, sacudiendo la cabeza. No fue planeado. Quería cerrar un capítulo, supongo. Quería verte, miré a mi ex, y conocerte a ti, le dije a ella. Quería ver si podía estar en la misma habitación con ustedes y no sentir que me desmoronaba. Pero supongo que no soy tan fuerte como pensé. El ambiente en la sala era denso, como si las palabras que había soltado se hubieran quedado flotando, ocupando todo el espacio. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba tan bien, y luego se levantó de la mesa. Necesito un momento, dijo, y sin esperar respuesta, salió hacia el balcón. La puerta de vidrio se cerró detrás de él con un clic que resonó más de lo que debería. Ella y yo nos quedamos solas, y por un segundo, ninguna dijo nada. Miré la mesa, los platos a medio terminar, el vino que ya nadie tocaba. Lo siento, murmuré, sin saber si lo decía por ella, por él o por mí misma. No quería arruinar la noche. Ella suspiró, y cuando levantó la mirada, había algo en sus ojos que no pude descifrar. No arruinaste nada, dijo, sorprendiéndome. Solo, creo que todos llevamos cosas que nos pesan, ¿sabes? Y a veces, soltarlas duele más de lo que esperamos. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que la escuchara. Pero gracias por ser honesta. No sé si yo podría haberlo hecho. Sus palabras me tomaron desprevenida. Había esperado enojo, tal vez desprecio, pero no esto. No esta empatía que me hacía sentir aún más desnuda. Antes de que pudiera responder, la puerta del balcón se abrió de nuevo, y él volvió a entrar. Su rostro estaba más calmado, pero sus ojos seguían siendo una tormenta. No sé qué hacer con esto, dijo, dirigiéndose a mí. No sé si quiero saber más, o si prefiero no haberlo sabido nunca. Pero, no puedo fingir que no lo escuché. Asentí, porque no había nada más que decir. El peso de mi confesión seguía allí, pero ahora era compartido, y de alguna manera, eso lo hacía más pesado. La noche, que había comenzado con la ilusión de un reencuentro amistoso, se había convertido en algo más crudo, más real. Y mientras los veía a los dos, sentados allí,
tan juntos y a la vez tan lejos de mí, supe que esto apenas estaba comenzando. Los segundos que siguieron a sus palabras se sintieron eternos. Él estaba de pie junto a la mesa, con las manos metidas en los bolsillos, como si necesitara algo en que ocuparlas para no desmoronarse. Su esposa, sentada aún, lo miraba con una mezcla de preocupación y calma, como si estuviera acostumbrada a ser su ancla en momentos como este. Yo, en cambio, me sentía como una intrusa en mi propia casa, atrapada en el torbellino de lo que había desatado. La confesión seguía colgando en el aire, como una nube negra que nadie sabía cómo disipar. No espero que me perdones, dije, rompiendo el silencio, mi voz apenas un hilo. No estoy buscando eso. Solo, necesitaba que lo supieras. Necesitaba dejar de fingir que todo estaba bien, que lo nuestro terminó solo por las peleas o porque no funcionó. Había más, y yo lo cargué sola todo este tiempo. Él levantó la mirada, y por un instante, vi un destello de algo que me partió el corazón: vulnerabilidad. El hombre fuerte, seguro, que siempre había conocido, ahora parecía perdido, como si mi verdad hubiera abierto una grieta en la imagen que tenía de nuestro pasado. ¿Quién era?, preguntó, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Dime quién era. Me congelé. No esperaba esa pregunta, no tan directa, no tan pronto. Mi mente se disparó hacia atrás, a esos días en que todo era un caos de emociones. El compañero de trabajo, las charlas interminables en la oficina, las noches en que me quedaba despierta pensando en él, sintiéndome culpable por cada sonrisa que le dedicaba. No era alguien importante, no en el gran esquema de las cosas. Pero en ese momento, para mí, lo había sido todo. No importa quién era, dije, esquivando su mirada. No era alguien que conocieras. No era nadie que formara parte de nuestra vida. Fue alguien que me hizo sentir vista cuando nosotros ya no nos veíamos. Cada palabra era como caminar sobre vidrios rotos. Sabía que no estaba dando la respuesta que él quería, pero no podía darle más. No quería darle un nombre, un rostro, algo que convirtiera mi confesión en algo aún más tangible, más doloroso. ¿Cómo que no importa? Su voz se alzó, y esta vez no había forma de ignorar el enojo. Me dices que estabas enamorada de otra persona mientras estábamos juntos, y ahora me dices que no importa quién era. ¿Crees que eso hace que sea más fácil de tragar? Dio un paso hacia la mesa, y por un segundo pensé que iba a golpearla con la mano, pero en cambio, solo se apoyó en el borde, como si necesitara sostenerse. Ella, su esposa, se levantó entonces, con una suavidad que contrastaba con la tensión en la sala. Amor, dijo, tocando su hombro, quizá no es el momento para esto. No ahora. Su voz era un bálsamo, pero él no parecía listo para dejarlo ir. Sacudió la cabeza, apartándose de su toque, aunque no de una manera brusca. No, quiero entender, insistió, mirándome de nuevo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuánto tiempo estuviste sintiendo esto por alguien más? ¿Antes de que termináramos? ¿Después? ¿O durante todo el maldito tiempo que estuvimos peleando por salvar lo nuestro? No sabía cómo responder. No porque no tuviera las respuestas, sino porque cada una de ellas iba a doler más. Fue durante los últimos meses, admití finalmente, mirando al suelo. Cuando ya no hablábamos, cuando todo eran gritos o silencios. No fue algo que busqué, te lo juro. Solo, pasó. Y me odié por eso. Me odiaba cada día que seguía contigo y sentía eso por otra persona. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si cualquier palabra más pudiera hacer estallar todo. Ella se acercó a él, esta vez sin tocarlo, solo quedándose a su lado, como una presencia que le recordaba que no estaba solo. Y yo me sentía más sola que nunca, atrapada en el eco de mis propias palabras. Creo que deberíamos irnos, dijo ella, rompiendo el silencio con una voz suave pero decidida. Es mucho para procesar, y no sé si seguir hablando ahora sea lo mejor. Miró a mi ex, esperando su reacción, pero él no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, como si estuviera buscando algo, alguna señal de la persona que una vez conoció. No, dijo él, sorprendiéndonos a ambas. No me voy todavía. Quiero saber más. Quiero saber por qué ahora, por qué aquí, por qué con ella aquí. Señaló a su esposa, y por primera vez, noté un temblor en su voz. ¿Querías hacerme daño? ¿Era eso?
¿O solo querías sentirte mejor contigo misma? Sus preguntas eran como golpes, y cada una me hacía retroceder un poco más dentro de mí misma. Quería decirle que no era ninguna de esas cosas, que solo estaba cansada de mentir, de fingir que era mejor de lo que realmente era. Pero antes de que pudiera hablar, ella intervino de nuevo. No creo que sea justo juzgar sus intenciones, dijo, mirando a su esposo. Ella fue honesta, y eso es más de lo que mucha gente haría. No digo que esté bien, no digo que no duela. Pero, no creo que esté aquí para hacerte daño. Sus palabras me dejaron sin aliento. No entendía por qué me defendía, por qué, después de todo lo que había dicho, ella seguía siendo tan amable. Y entonces, por primera vez esa noche, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. No quería llorar, no frente a ellos, pero el peso de todo, la confesión, su enojo, su empatía, era demasiado. Lo siento, dije, y esta vez mi voz se quebró por completo. No quería que esto terminara así. No quería que se sintiera como un ataque. Solo necesitaba ser honesta, por una vez. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de compostura. Pueden irse si quieren. No los culpo. Pero él no se movió. Y ella, en lugar de tomar su abrigo, se acercó a la mesa y se sentó de nuevo, como si estuviera decidida a no dejar que esto terminara en caos. Hablemos, dijo, mirándonos a ambos. No sé si vamos a resolver algo esta noche, pero, hablemos. Las palabras de ella, hablemos, se quedaron flotando en la sala, como un eco que nadie sabía cómo responder. Había algo en su tono, una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, que hacía imposible ignorarla. Sentada de nuevo a la mesa, su mirada alternaba entre mi ex y yo, como si estuviera tejiendo un hilo invisible para mantenernos juntos en este momento, aunque todo parecía a punto de desmoronarse. Él, todavía de pie, tenía los puños apretados, no con rabia, sino como si necesitara aferrarse a algo tangible para no perderse en el torbellino de emociones. Yo, sentada con las manos temblando sobre la mesa, sentía que el suelo bajo mis pies se había vuelto frágil, como si un paso en falso pudiera hacerme caer. No sé qué más quieres que diga, comenzó él, su voz más baja ahora, pero cargada de una intensidad que me erizaba la piel. Me soltaste esto, y ahora, ¿qué? ¿Esperas que lo procese y sigamos como si nada? ¿Que te agradezca por ser honesta, después de todo este tiempo? Sus ojos, que habían evitado los míos durante gran parte de la noche, ahora me perforaban, buscando algo que no estaba segura de poder darle. Tragué saliva, sintiendo el nudo en mi garganta apretarse. No espero nada, dije, y mi voz sonó más débil de lo que quería. No te pedí que vinieras para que me perdonaras, ni para que me entendieras. Solo, no podía seguir cargando con esto. Cada vez que te veía en fotos, cada vez que escuchaba algo sobre ti, sentía que este secreto me ahogaba. Y cuando los invité, pensé que tal vez podría enfrentarlo, que podría verte y no sentir que me desmoronaba. Pero me equivoqué. Él dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera exhalando años de frustración. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces?, preguntó, y esta vez su tono era menos acusador, más cansado. Si sentías eso por alguien más, ¿por qué no me lo dijiste cuando aún podíamos hablar, cuando aún había algo que salvar? Sus palabras eran un golpe bajo, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Había tenido 1000 oportunidades para ser honesta, y las dejé pasar todas. No lo sé, admití, y las lágrimas volvieron a arder en mis ojos. Tal vez porque tenía miedo. Miedo de lo que pensarías, de lo que harías. Miedo de perderte del todo, aunque ya te estaba perdiendo. Y luego, cuando terminamos, pensé que guardármelo era mi penitencia. Que merecía cargar con eso sola. Me detuve, porque la verdad era que no había palabras que pudieran justificar mi silencio. Solo había dolor, y lo había extendido a esta noche, a esta mesa, a ellos. Ella, que había estado escuchando en silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Creo que todos hemos guardado cosas por miedo, dijo, y su voz era tan suave que casi se perdía en el aire. No digo que lo que hiciste esté bien, pero, entiendo esa sensación. La de querer proteger a alguien, o protegerte a ti misma, y terminar haciendo más daño. Miró a su esposo, y por un momento, sus ojos parecieron cargados de algo que no podía descifrar. Yo también he tenido mis secretos.
No contigo, aclaró rápidamente, como si temiera que él malinterpretara. Pero en mi vida. Cosas que no dije porque pensé que era mejor así, y al final solo me pesaron más. Su confesión, aunque vaga, cayó como una piedra en el agua, creando ondas que nos alcanzaron a todos. Mi ex la miró, con el ceño fruncido, como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y su voz era un murmullo, casi temeroso. Pero ella sacudió la cabeza, con una sonrisa triste. No es el momento, dijo. No es mi historia la que estamos desentrañando ahora. Pero solo digo que, a veces, decir la verdad, aunque duela, es la única forma de seguir adelante. Y creo que eso es lo que ella está tratando de hacer. Me miró, y había algo en su mirada, una mezcla de empatía y cansancio, que me hizo sentir que no estaba tan sola como creía. Él se dejó caer en la silla, como si el peso de la noche finalmente lo hubiera vencido. No sé cómo lidiar con esto, dijo, más para sí mismo que para nosotras. Todo este tiempo, pensé que lo nuestro terminó porque no supimos cómo arreglarlo. Que éramos dos personas que simplemente no encajaban. Pero ahora no sé qué pensar. No sé si eras tú la que estaba rota, o si yo también fallé en algo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque en ellas escuché la misma pregunta que me había torturado durante años. ¿Qué habría pasado si hubiéramos sido más honestos, más valientes? Los dos fallamos, dije, y mi voz tembló. No te estoy echando la culpa. Yo fui la que guardó este secreto, pero tú también te alejaste. Dejamos de hablar, dejamos de vernos, mucho antes de que termináramos. Y eso no fue solo por mí. El silencio que siguió fue espeso, pero no vacío. Era como si, por primera vez, estuviéramos viendo las grietas de lo que fuimos, no como enemigos, sino como dos personas que alguna vez se quisieron y no supieron cómo sostenerlo. Ella rompió el silencio, su voz como un puente entre nosotros. Creo que todos aquí estamos tratando de entender nuestro pasado, dijo. Y tal vez no lo resolvamos esta noche. Pero, no creo que debamos irnos todavía. Hay más que decir, ¿no? Miré a mi ex, esperando su reacción. Él no dijo nada, pero asintió lentamente, como si estuviera aceptando que esta conversación, por dolorosa que fuera, no había terminado. Me giré hacia ella, y por un momento, sentí una gratitud que no podía explicar. No porque estuviera de mi lado, sino porque, de alguna manera, estaba dispuesta a quedarse en este caos conmigo, con nosotros. Está bien, dije, limpiándome las lágrimas. Hablemos. El silencio que siguió a mí está bien fue como un suspiro colectivo, como si los tres hubiéramos estado conteniendo el aliento, esperando a que alguien decidiera si seguíamos adelante o si todo se derrumbaba aquí. La sala, con sus velas titilantes y los platos a medio comer, parecía un escenario detenido en el tiempo, atrapado en el peso de lo que acabábamos de compartir. Ella, con las manos aún entrelazadas sobre la mesa, nos miró a ambos, como si estuviera buscando la manera de mantener este frágil equilibrio. Mi ex, ahora sentado, tenía la mirada perdida en algún punto entre el mantel y el vacío, como si las palabras que acababa de escuchar lo hubieran arrastrado a un lugar que no quería visitar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi resignada, pero había un dejo de desafío en ella, como si me estuviera pidiéndole que le diera una razón para quedarse, para seguir desenterrando este pasado que claramente lo estaba destrozando. ¿Seguimos hablando de lo que pasó, o qué? Porque no sé si puedo seguir escuchando más de esto sin querer gritar. No lo culpaba. Cada palabra que había dicho hasta ahora era como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas que no podía controlar. Pero también sabía que no podía retroceder. Había abierto esta puerta, y aunque el aire que entraba era frío y cortante, no podía cerrarla ahora. No sé qué más decirte, admití, y mi voz tembló, no por miedo, sino por la honestidad cruda que ya no podía contener. Te dije la verdad, o al menos la parte que he cargado todos estos años. No sé si hay más que puedas querer saber, o si hay algo que pueda hacer para que esto duela menos. Ella, que había estado escuchando con una calma que seguía desconcertándome, se inclinó hacia adelante. Creo que no se trata de que duela menos, dijo, y su voz era suave pero cargada de una sabiduría que me hacía sentir pequeña. Se trata de entender. No digo que sea fácil, o que tenga que ser ahora, pero, a veces,
las cosas que duelen son las que nos hacen crecer. Aunque sea de la manera más dura. Hizo una pausa, y por un momento, sus ojos se nublaron, como si estuviera recordando su propio dolor. Yo he tenido que aprender eso. Y no siempre lo hice bien. Mi ex la miró, y por primera vez en la noche, vi algo más que enojo o confusión en su rostro. Había una suavidad en su mirada, una que solo podía venir de alguien que confiaba en la persona a su lado. ¿Por qué sigues aquí?, le preguntó, y su voz era casi un susurro. Esto no es tu pelea. Podrías irte, dejar que nosotros resolvamos esto. Pero sigues aquí, tratando de, no sé, de arreglarlo. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de cosas no dichas. Porque no creo que esto sea solo sobre ustedes dos, dijo. Es sobre lo que todos llevamos dentro. Sobre las cosas que no decimos, las cosas que nos pesan. Y porque, aunque no te guste escucharlo, entiendo lo que es estar en su lugar. Me miró, y por un segundo, sentí que podía ver a través de mí, hasta el fondo de mi alma. No digo que lo que hiciste esté bien. Pero entiendo por qué lo guardaste tanto tiempo. Y entiendo por qué lo soltaste ahora. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. No era solo su empatía, sino la forma en que parecía conocerme, aunque apenas nos habíamos conocido esa noche. Me pregunté qué historias cargaba ella, qué secretos había guardado, qué dolores la habían moldeado para que pudiera sentarse aquí, en medio de este caos, y seguir buscando un camino hacia adelante. No sé si puedo hacer esto, dijo mi ex, y su voz se quebró, solo un poco, pero suficiente para que se me apretara el pecho. No sé si puedo sentarme aquí y seguir escuchando como todo lo que pensé que sabía sobre nosotros era, no sé, una mentira. O media verdad. No sé qué es peor. Se pasó una mano por el rostro, y por un momento, pareció más joven, más vulnerable, como el hombre que conocí años atrás, antes de que la vida y nuestras decisiones nos cambiaran. No era una mentira, dije, y esta vez mi voz fue más firme, aunque las lágrimas seguían ahí, al borde de mis ojos. Lo que sentimos, lo que tuvimos, era real. Al menos para mí. Pero estaba rota, y no supe cómo decírtelo. No supe cómo decirte que me sentía sola, incluso cuando estabas a mi lado. Y cuando apareció esa otra persona, no fue porque lo busqué, sino porque llenó un vacío que no sabía cómo llenar yo sola. Él no respondió de inmediato. Sus manos estaban sobre la mesa ahora, apretadas en puños, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. ¿Y yo? ¿Qué? Dijo finalmente. ¿Crees que no me sentía solo? ¿Crees que no me mataba verte tan lejos, aunque estabas ahí? Pero no me fui a buscar a alguien más. Intenté quedarme, intenté arreglarlo. Sus palabras eran un cuchillo, no porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Había intentado, a su manera, y yo no lo vi. O no quise verlo. Lo sé, dije, y mi voz se quebró de nuevo. Y por eso me odio. Por eso no podía seguir guardándomelo. Porque no solo te fallé a ti, me fallé a mí misma. El silencio que siguió fue espeso, pero no vacío. Era como si, por primera vez, hubiéramos tocado algo real, algo que iba más allá del enojo y el dolor. Ella lo rompió, con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo. Creo que todos hemos fallado en algo, dijo. Y no digo eso para culpar a nadie. Solo digo que, a veces, las cosas que no decimos son las que más daño hacen. Y tal vez, esta noche, estamos empezando a decirlas. Miré a mi ex, esperando que dijera algo, que gritara, que se fuera, cualquier cosa. Pero no hizo nada. Solo se quedó allí, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de decidir si podía seguir adelante con esto, o si era demasiado. Y entonces, ella extendió una mano hacia él, no para tocarlo, sino como una invitación. Quédate, dijo, casi en un susurro. No para resolverlo todo, no para perdonar, sino para escuchar. Para entender. Él la miró, y por un momento, vi algo entre ellos que me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Era amor, puro y simple, pero también algo más, confianza, fuerza, una certeza que yo nunca había encontrado con él. Y entonces, él asintió, apenas, pero fue suficiente. Está bien, dijo, y su voz era apenas audible. Hablemos. El hablemos de mi ex fue como un disparo al aire, una señal de que, a pesar del dolor, estaba dispuesto a quedarse en este campo minado que yo había creado.
La sala parecía más pequeña ahora, como si las paredes se hubieran cerrado sobre nosotros, atrapando cada palabra, cada mirada, cada respiración. Las velas estaban casi consumidas, dejando un resplandor débil que apenas iluminaba nuestros rostros. Ella, con esa calma que ya no sabía si admirar o temer, seguía siendo el ancla, su mano aún extendida hacia él, como un recordatorio de que no estaba solo. Yo, en cambio, sentía que me desmoronaba por dentro, pero ya no había vuelta atrás. No sé por dónde empezar, dijo él, y su voz era un eco de cansancio y algo más, algo que sonaba a rendición, pero no del tipo que se da por vencido, sino del que acepta que algunas heridas no sanan con silencio. Todo este tiempo, pensé que lo nuestro terminó porque éramos, no sé, incompatibles. Que el amor no fue suficiente. Pero ahora me dices esto, y es como si todo lo que creía saber se hubiera roto en pedazos. Sus palabras me atravesaron, porque eran el reflejo de lo que yo misma había sentido durante años. Me incliné hacia adelante, buscando sus ojos, aunque me dolía mirarlo. No era solo tú, dije, y mi voz temblaba con una mezcla de culpa y desesperación. Yo también creí que éramos nosotros, que simplemente no funcionó. Pero luego me di cuenta de que no era solo eso. Estaba perdida, y en lugar de decirte cómo me sentía, dejé que alguien más llenara ese vacío. Y me odio por eso, más de lo que puedes imaginar. Él sacudió la cabeza, y por un momento, pensé que iba a levantarse y salir por la puerta. Pero no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia mí, con los codos sobre la mesa, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro roto. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo también tuve mis secretos. No te lo dije entonces, porque pensé que no importaba, que era mi carga. Pero ahora no sé si puedo seguir guardándomelo. El aire se detuvo. Mis ojos se abrieron, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Ella, que había estado en silencio, levantó la cabeza, y vi algo en su rostro que no había visto antes, una mezcla de sorpresa y miedo, como si supiera que lo que venía iba a cambiarlo todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas audible, pero cargada de una tensión que hizo que mi corazón se acelerara. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la mesa, como si no pudiera enfrentar a ninguna de las dos. Antes de que termináramos, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme, hubo un momento en que dudé de nosotros. No fue como lo tuyo, no me enamoré de nadie más. Pero hubo alguien, una amiga, alguien con quien hablé más de lo que debía. No pasó nada, te lo juro. Pero, me hacía sentir que alguien me escuchaba, cuando tú y yo solo nos gritábamos o nos ignorábamos. El silencio que siguió fue como un abismo. Mi pecho se apretó, no por celos, sino por la ironía cruel de nuestra historia. Los dos, cada uno a su manera, habíamos buscado refugio en alguien más, aunque no hubiéramos cruzado la línea. Y los dos, por miedo o por culpa, lo habíamos guardado en silencio, dejando que el peso nos destruyera. Ella, su esposa, rompió el silencio, y su voz era un hilo frágil, pero firme. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, y aunque hablaba con él, sus ojos se deslizaron hacia mí, como si la pregunta también fuera para mí. No sobre esto, no sobre ella, aclaró, señalándome con un gesto suave. Sobre lo que sentías entonces. Sobre lo que te pesaba. Él levantó la mirada, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Porque no quería perderte, dijo, y su voz se quebró. Cuando te conocí, supe que eras todo lo que siempre quise. Y no quería manchar eso con mi pasado, con mis errores. Pero ahora, estar aquí, escuchar esto, miró hacia mí, y el dolor en su rostro era como un espejo del mío. Me hace darme cuenta de que no soy mejor que ella. Los dos fallamos. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se desbordaron, y no me importó. No me importó que me vieran rota, vulnerable, porque en ese momento, los tres éramos un desastre. No se trata de quién falló más, dije, mi voz temblando entre sollozos. Se trata de que los dos estábamos tan perdidos que no supimos cómo salvarnos. Y lo siento tanto, porque si hubiera sido más valiente, si te hubiera dicho cómo me sentía, tal vez no estaríamos aquí. Ella se levantó entonces, y por un momento, pensé que iba a irse. Pero en cambio, rodeó la mesa y se acercó a mí. No me tocó, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir que no estaba sola. Nadie es perfecto, dijo,
y su voz era un bálsamo, aunque estaba llena de tristeza. Nadie sale de estas cosas sin cicatrices. Pero lo que hicieron esta noche, los dos, al decir la verdad, eso es más de lo que mucha gente hace en toda su vida. Mi ex la miró, y vi algo en el que no había visto en años: gratitud. No por mí, no por lo que había dicho, sino por ella, por su fuerza, por su capacidad de sostenernos a ambos en este momento. Tienes razón, dijo, y su voz era apenas un susurro. No sé si puedo perdonar, no sé si puedo olvidar. Pero, gracias por estar aquí. Por no dejarme solo en esto. Ella asintió, y por un momento, los tres nos quedamos en silencio, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque las palabras ya no eran suficientes. La noche había comenzado como una cena, una tentativa frágil de cerrar un capítulo, pero se había convertido en algo mucho más grande, una catarsis, un desgarro de verdades que nos habían cambiado para siempre. No sé qué pasa ahora, dije finalmente, limpiándome las lágrimas. No sé si esto nos hace libres, o si solo nos deja más rotos. Pero, gracias por escuchar. Y gracias, miré a su esposa, por no juzgarme. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Todos tenemos nuestras historias, dijo. Y esta noche, compartimos un pedazo de las nuestras. Eso es suficiente. Mi ex se levantó, y por un momento, pensé que iba a irse sin decir nada más. Pero en cambio, se acercó a mí, y aunque no me tocó, su cercanía fue suficiente. No sé si alguna vez entenderé esto, dijo. Pero, gracias por decirlo. Aunque duela. Y con eso, los dos tomaron sus abrigos, y yo los acompañé a la puerta. No hubo abrazos, no hubo promesas de volver a vernos. Solo un silencio que, por primera vez, no se sentía como un peso, sino como un espacio donde podíamos respirar. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé allí, sola en mi departamento, con el eco de sus palabras y el alivio de haber soltado, por fin, lo impensable.